El inquilino del apartamento 3B. Soy una persona bastante normal. Trabajo desde casa como diseñador gráfico, me gusta el café fuerte y el silencio. Por eso, cuando encontré un edificio pequeño y tranquilo en una calle poco transitada, sentí que había ganado la lotería. El edificio tenía solo 6 apartamentos. 3 abajo. 3 arriba. El mío era el 2A, en el segundo piso. El primer día que llegué con mis cajas, el dueño del edificio, don Ernesto, me dio las llaves y me dijo algo curioso. Aquí casi todos llevan años viviendo, excepto el 3B. Yo no le di mucha importancia. ¿Por qué? Pregunté mientras firmaba el contrato. Don Ernesto se encogió de hombros. La gente no dura mucho ahí. Pensé que era por el precio, o tal vez por ruido, humedad o algo así. Nada raro. Pero pronto descubriría que el problema no era el apartamento. Era la persona que vivía allí. Durante la primera semana todo fue normal. Los vecinos parecían tranquilos. Una señora mayor llamada Marta en el 1A. Una pareja joven en el 1B. Un señor que siempre veía deportes en el 2B. Y arriba, el misterioso 3B. Nunca lo veía salir. Nunca. Ni una sola vez. Y eso ya era raro. Porque yo trabajo desde casa y suelo estar despierto hasta tarde. Si alguien entra o sale del edificio, normalmente se escucha la puerta principal. Pero en una semana. Nada. Ni pasos. Ni conversaciones. Ni televisión. Nada. El apartamento 3B parecía vacío. Hasta el viernes por la noche. Eran las 2:17 de la mañana cuando escuché algo. Un golpe. No muy fuerte. Pero claro. Toc. Pensé que era alguien cerrando una puerta. Luego lo escuché otra vez. Toc. Y luego otra. Toc. 3 golpes. Siempre separados por unos 10 segundos. Me levanté de la cama y miré el techo. Los golpes venían de arriba. Del 3B. Pero lo raro no eran los golpes. Era el ritmo. Siempre 3. Siempre con la misma pausa. Durante casi 10 minutos. Luego. Silencio total. Al día siguiente bajé a sacar la basura y me encontré con la señora Marta. Le pregunté algo casual. Oiga, ¿arriba vive alguien? Ella me miró como si hubiera hecho una pregunta incómoda. Sí. ¿En el 3B? Sí. Silencio. Luego agregó algo extraño. Pero casi nunca lo vemos. Esa respuesta solo hizo crecer mi curiosidad. Así que empecé a prestar más atención. Durante los siguientes días noté cosas raras. Nunca llegaba correo para el 3B. Nunca escuchaba pasos durante el día. Nunca se veía luz por debajo de la puerta. Pero cada noche. A la misma hora. 2:17 de la mañana. Toc. 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 3 golpes. Siempre 3. Durante unos 10 o 15 minutos. Luego silencio. Era tan constante que parecía un reloj. Una noche incluso grabé el sonido con mi teléfono. Pensé en subirlo a Reddit para preguntar si alguien sabía qué podía ser. Pero antes de hacerlo decidí preguntar al vecino del 2B. El señor que siempre veía deportes. Lo encontré en el pasillo un domingo. Oiga, ¿usted escucha los golpes del 3B? Su reacción fue inmediata. Se quedó quieto. ¿También los escuchas? Sí. Todas las noches. A las 2:17. Nos miramos en silencio. Luego dijo algo que todavía me da escalofríos. Antes eran 2 golpes. Yo pensé que estaba bromeando. ¿Cómo que antes? Cuando yo me mudé aquí hace 3 años. Hizo una pausa. Solo eran 2. En ese momento sentí algo raro en el estómago. ¿Y cuándo cambiaron? El señor del 2B suspiró. Después de que el último inquilino del 3B se mudó. Me reí nerviosamente. Bueno, tal vez ahora vive alguien nuevo. El vecino negó con la cabeza. No. Ese es el problema. Nadie se ha mudado al 3B en casi un año. Esa noche no dormí bien. Porque a las 2:17 de la mañana. Los golpes volvieron. Pero esta vez. Escuché algo más. Pasos. Lentos. Arriba. Caminando de un lado a otro. Por primera vez desde que me mudé. Alguien estaba caminando en el 3B. Y entonces escuché algo que me hizo levantarme de la cama. Un cuarto golpe. Toc. 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 Me quedé sentado en la cama mirando el techo. El cuarto golpe todavía resonaba en mi cabeza.
Hasta ese momento, durante semanas, siempre habían sido 3. Pero esa noche escuché claramente. Toc, 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 toc. 4. No dormí casi nada. Y lo peor fue que después del cuarto golpe, escuché pasos. Lentos. Arriba. Como si alguien caminara de un lado al otro del apartamento. Eso me puso nervioso por una razón simple. Durante semanas nadie parecía vivir allí. A la mañana siguiente salí al pasillo temprano. Tenía que confirmar algo. Subí al tercer piso. Solo había 2 puertas, 3A y 3B. La puerta del 3A tenía plantas, un felpudo y una decoración normal. La del 3B estaba completamente vacía. Sin felpudo. Sin decoración. Sin nada. Solo una puerta gris con un número medio torcido. Pero algo sí había cambiado. Había luz debajo de la puerta. Muy tenue. Pero claramente había luz. Me quedé mirando unos segundos. Y entonces pasó algo incómodo. La luz se apagó. Como si alguien del otro lado supiera que yo estaba ahí. Sentí un escalofrío inmediato. Bajé las escaleras intentando no pensar demasiado en eso. Ese mismo día en la tarde encontré al vecino del 2B otra vez. Le conté lo que había pasado. Su reacción fue aún más rara que la primera vez. ¿Escuchaste 4? Sí. El hombre frunció el ceño. Eso no es bueno. ¿Por qué? Me miró en silencio unos segundos antes de responder. Porque siempre aumentan. Esa frase me dejó confundido. ¿Cómo que siempre? El vecino suspiró. Antes de que tú llegaras, había otro chico viviendo en tu apartamento. ¿En el 2A? Sí. Él también empezó a escuchar los golpes. Primero 2. Luego 3. Luego 4. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué pasó con él? El vecino respondió con total naturalidad. Se mudó de repente. Esa respuesta no me tranquilizó para nada. ¿Solo se mudó? Sí. Una noche dejó las llaves en el buzón de don Ernesto. Y nunca volvió. Esa noche decidí hacer algo que probablemente fue una mala idea. Compré una cámara pequeña de seguridad. Nada profesional, solo una de esas que se conectan al teléfono. La coloqué en el pasillo del tercer piso, apuntando directamente hacia la puerta del 3B. Mi plan era simple. Ver qué pasaba exactamente a las 2:17 de la mañana. Esa noche me acosté temprano. Pero puse una alarma para despertarme a las 2:10 de la mañana. Cuando sonó, abrí la aplicación de la cámara en mi teléfono. La imagen del pasillo apareció en la pantalla. Todo estaba tranquilo. Silencioso. Las 2 puertas cerradas. Esperé. 2:15 de la mañana. Nada. 2:16 de la mañana. Nada. 2:17 de la mañana. Entonces escuché el primer golpe. Toc. Lo escuché claramente desde mi apartamento. Pero también lo vi en la cámara. El sonido venía del 3B. Toc. Segundo golpe. Toc. Tercero. Toc. Cuarto. Me quedé mirando la pantalla esperando el quinto. Pero no llegó. En lugar de eso, la manija de la puerta del 3B se movió. Muy lentamente. Mi corazón empezó a latir rápido. La puerta se abrió unos centímetros. Pero lo raro fue esto. No salió nadie. La puerta quedó entreabierta. La cámara apuntaba directo hacia la oscuridad del apartamento. No se veía nada. Solo negro. Pasaron unos segundos. Entonces ocurrió algo que todavía no sé cómo explicar. Algo salió del apartamento. Pero no era una persona. No sé cómo describirlo bien. Era como una sombra moviéndose muy rápido. Algo oscuro cruzó el pasillo y desapareció fuera de la cámara. Mi primera reacción fue pensar que era un gato. Pero inmediatamente recordé algo importante. El edificio no permite mascotas. Y además, aquello se movía demasiado rápido. Demasiado extraño. Me quedé mirando la pantalla en silencio. La puerta del 3B seguía abierta. Y entonces, escuché pasos. Pero no en el tercer piso. En mi pasillo. En el segundo piso. Justo fuera de mi apartamento. Sentí cómo se me helaba la sangre. Miré la cámara. El pasillo del tercer piso seguía vacío. Pero los pasos estaban claramente en el segundo piso. Fuera de mi puerta. Paso. 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 Muy lentos. Como si alguien caminara despacio, buscando algo. O a alguien. Me quedé completamente quieto. Ni siquiera respiraba fuerte.
Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Silencio total. Pasaron unos 20 segundos. Luego escuché algo que me hizo desear no haber puesto esa cámara nunca. 5 golpes. En mi puerta. Toc. 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 Y en ese momento mi teléfono vibró. Una notificación de la cámara. Movimiento detectado. En el pasillo del tercer piso. Cuando abrí la aplicación, la puerta del 3B estaba completamente abierta. Y había algo parado justo frente a la cámara. Mirándola. Mi teléfono temblaba en mis manos. La notificación decía: movimiento detectado, pasillo tercer piso. Abrí la aplicación de la cámara inmediatamente. Y lo que vi me dejó completamente paralizado. Frente a la cámara, justo en el pasillo del tercer piso, había algo parado. No se veía como una persona normal. La figura estaba demasiado cerca de la cámara, así que solo se distinguía parcialmente. Parecía una silueta oscura. Alta. Muy delgada. Y completamente inmóvil. Lo peor era que parecía estar mirando directamente al lente. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos que se sintieron eternos. Mientras tanto, afuera de mi puerta, seguía habiendo silencio. Los 5 golpes habían parado. Pero algo me decía que todavía estaba ahí. Entonces la figura en la cámara hizo algo que me dejó helado. Se inclinó ligeramente hacia el lente. Como si estuviera observándolo mejor. En ese momento apagué la pantalla del teléfono. No sé por qué lo hice. Fue una reacción automática. Mi cerebro solo pensó una cosa. Si esa cosa puede verme, no quiero que sepa que la estoy mirando. Me quedé completamente quieto en la cama. Sin moverme. Sin hacer ruido. Pasaron unos segundos. Luego escuché algo otra vez. Un paso. Justo afuera de mi puerta. Paso. Luego otro. Paso. Y después. Silencio. Pero esta vez el silencio era diferente. Porque ya no sentía que algo estuviera parado frente a la puerta. Sentía que se había ido. No dormí nada esa noche. Esperé hasta que empezó a amanecer. A las 7 de la mañana abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío. Nada fuera de lugar. Pero algo sí me llamó la atención. En mi puerta, había marcas. 5 pequeñas marcas. Justo donde habían sonado los golpes. Como si alguien hubiera golpeado con algo duro. No con los nudillos. Decidí subir inmediatamente al tercer piso. Quería ver el 3B. Pero cuando llegué arriba, algo no tenía sentido. La puerta estaba cerrada. Completamente. Como si nunca se hubiera abierto. Me acerqué despacio. Y entonces escuché una voz detrás de mí. No deberías estar aquí arriba. Casi salto del susto. Era la señora Marta, la vecina del 1A. No sabía que estaba detrás de mí. Solo estaba, viendo algo, dije nervioso. Ella miró la puerta del 3B. Su expresión cambió. ¿Escuchaste los golpes anoche? Sentí un escalofrío. Sí. Ella suspiró. Entonces ya empezó contigo también. Bajamos las escaleras juntos. Cuando llegamos al primer piso le pregunté algo que llevaba días pensando. ¿Quién vive en el 3B? La señora Marta tardó unos segundos en responder. Nadie. Pero alguien tiene que vivir ahí. No, dijo con firmeza. Nadie vive ahí desde hace mucho tiempo. Eso no tenía sentido. Entonces, ¿los golpes? Ella dudó. Como si estuviera decidiendo si debía decirme algo o no. Finalmente habló. Hace unos años, ese apartamento tenía un inquilino. Un hombre muy reservado. Casi nunca hablaba con nadie. Pero siempre estaba en casa. Siempre. Sentí que ya sabía hacia dónde iba esto. ¿Qué pasó con él? La señora Marta bajó la voz. Una noche, la policía vino al edificio. Porque los vecinos escucharon golpes muy fuertes durante horas. Golpes en las paredes. En el suelo. En el techo. Tragué saliva. ¿Y qué encontraron? Ella me miró directamente a los ojos. El apartamento estaba vacío. Pero los golpes seguían escuchándose. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Vacío? Completamente. Las luces apagadas. Las ventanas cerradas. Pero los policías también escucharon los golpes. 3. Siempre 3. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Y el inquilino? La señora Marta negó con la cabeza. Nunca lo encontraron. Ese mismo día en la tarde decidí revisar otra vez la grabación de la cámara.
Había algo que necesitaba confirmar. Abrí el video de la madrugada. Y retrocedí hasta el momento exacto en que la puerta del 3B se abrió. La vi abrirse lentamente. Luego vi la sombra salir al pasillo. Pero esta vez noté algo que no había visto la noche anterior. Cuando la sombra pasó frente a la cámara. Por un solo cuadro del video. Se pudo ver su forma claramente. No era una sombra normal. Parecía una persona. Pero había algo horrible en la imagen. Los brazos eran demasiado largos. Y la cabeza estaba inclinada en un ángulo extraño. Pero lo peor estaba por venir. Porque cuando revisé el final del video, la figura frente a la cámara no estaba sola. Detrás de ella, dentro del apartamento 3B, había otra. Dos figuras. Una mirando la cámara. La otra, quieta en la oscuridad del apartamento. Y justo cuando estaba intentando procesar eso, la imagen se congeló. Luego apareció una última notificación. Movimiento detectado interior del apartamento 2A. Mi apartamento.